demostrado en aquella cruz, hoy cautiva todo corazón. Es Jesús, su poder llenando cada rincón de la tierra, rompiendo todo temor, despertando todo un corazón. Es Jesús. Oh, toda rodilla se postrará y toda lengua declarará. Oh, oh, el cielo y la tierra tuyo son, en la creación tú eres Dios, eres grande, hermoso Jesús. Tu majestad proclamaré, mi ser entrego ante tus pies. Eres grande, hermoso Jesús. Come on. Tu amor cadenas puede romper, por tu sangre los ciegos hoy pueden ver, por tu gracia todo nuevo es Jesús. Dios te bendiga. Qué gozo, alegría estar contigo otra vez. Y tú sabes que en estos mensajes de semana estamos hablando acerca de nuestro incomparable, glorioso Señor, Salvador y Rey, nuestro Señor Jesucristo. Y nos hemos estado concentrando en diferentes aspectos de su persona, de su carácter, de quién es Él. Y hemos estado hablando en las últimas semanas acerca de Cristo como nuestro sanador. Hoy queremos hablar de otro aspecto. Hoy vamos a hablar de Cristo como el testigo fiel, aquel que testifica de la verdad y en quien podemos confiar plenamente. Tú siempre puedes confiar en aquel que nunca te va a mentir y que estuvo dispuesto a pagar el último precio, porque esa verdad para él era importante. Así que te invito al Evangelio según San Juan, el capítulo 3, y vamos a leer del verso 27 hasta el verso 36. El Evangelio según San Juan 3, 27 al 36. Y lo que vamos a escuchar es el testimonio de un testigo, hablando acerca de Jesús y dejándonos saber qué clase de testigo es Jesús y por qué debemos confiar en él. Así que vamos a escuchar el testimonio de Juan el Bautista. Dice así: respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y hay cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, una vez más recibimos tu palabra poderosa. Tiene poder y vida para edificar nuestra fe, traer esperanza a nuestros corazones, para levantarnos si estamos tristes, para recordarnos tu gran fidelidad y recordar que tu palabra es una carta amorosa que tú escribiste a tus hijos para que leyéndola nosotros encontremos fe, esperanza y amor
el amor que tú tienes por cada uno de nosotros. Así que háblanos ahora por medio de tu bendita palabra, en el nombre glorioso de nuestro Rey Jesucristo y por medio de tu Espíritu Santo. Amén, amén y amén. El doctor Doran Edwards tiene una práctica privada en un pequeño pueblito en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos. Él no solamente es un excelente cirujano, él es un hombre que ama a Dios. Y el deseo de su corazón es compartir con otros la palabra de Dios. Así que él se hizo miembro de un ministerio llamado Gedeones y él compra Biblias y las distribuye siempre a sus pacientes. Él les da Biblias para que la lean y siempre está donando Biblias a otros lugares para que ellos puedan tener la bendición de tener la palabra de Dios. Pero en una ocasión el doctor Doran recibió la visita de una nueva paciente que se llamaba Blanche Bennett. Ella era una mujer muy sufrida, ella había estado casada con un esposo que era alcohólico, le había hecho sufrir muchísimo, pero él había muerto. Ella ahora había quedado con 3 hijos, jóvenes adolescentes hacia jóvenes adultos, y ella estaba enferma. Cuando el doctor Doran le hizo los exámenes, le dio la triste noticia de que ella tenía cáncer y el cáncer era terminal. Él quiso darle esperanza, quiso hablarle de Jesús, pero la persona estaba tan perturbada que no quiso escuchar nada. No me hable de Dios. Ella estaba muy triste, estaba muy amargada, muy temerosa. Entonces el doctor le dijo, mira, si no te puedo hablar, por lo menos déjame darte esta Biblia. Le dio un pequeño Nuevo Testamento de los que él solía obsequiar a todos los pacientes que le visitaban. Ella se fue, él no volvió a escuchar de ella. Pero unas semanas más tarde, en el pequeño pueblo, en el periódico local, apareció el obituario de que Blanche había muerto. Él, siempre que uno de sus pacientes moría, él siempre enviaba una tarjeta de pésame y siempre enviaba una Biblia con ella. Pero en esta ocasión solo envió la tarjeta y entonces, después de un tiempo, la hija mayor le escribió a el doctor. Y la carta decía así, quería leértela, dice: ¿sería tan amable de regalarme una de esas Biblias? Los últimos 6 días que mi mamá tuvo fueron los momentos más felices de su vida. Dijo que no debía morir, que no estaba amargada porque había conocido a Jesús. Pidió que la enterraran con la Biblia en la mano y así lo hicimos. Pero ahora queremos conocer más de la Biblia y acerca de Jesús. Queremos encontrar lo que nuestra mamá encontró en ese libro. Así que el doctor Doran le escribió de vuelta y les envió Biblias, los fue a visitar, los conectó a una iglesia y ellos aceptaron a Cristo como su Salvador. Pero cuando yo escuchaba esa historia, lo que más me impactaba era que Jesús se le había manifestado a esta mujer. Ella no había querido escucharlo de los labios del doctor en ese momento, pero el Señor Jesucristo de alguna manera había llegado al corazón de esta mujer y había tenido un encuentro con ella y le había mostrado que lo que decía Juan es cierto. Jesús es el testigo fiel. Es interesante que el apóstol Juan, cuando habla de Jesús como testigo, él usa la palabra testigo o testificar 65 veces en su evangelio y 19 veces en el libro de Apocalipsis. Y allí es donde él llama a Jesús el testigo fiel. De hecho, la palabra que se traduce testigo es la palabra griega mártures, de donde viene la palabra mártir. Y lo que connota es que es una persona que, dando su testimonio, está tan convencido de eso que estaría dispuesto hasta morir por lo que está testificando. Es una persona que está consciente de que está compartiendo algo que es veraz y que está dispuesto a pagar el último precio. Y cuando nosotros miramos a Jesús, ese fue precisamente Jesús, el testigo fiel, fiel hasta la muerte. Es interesante que cuando él estaba frente a Poncio Pilato y Poncio Pilato lo estaba enjuiciando, Jesucristo le dijo a Pilato en Juan capítulo 18, verso 37, le dijo entonces Pilato a Jesús, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Nota, Jesús vino al mundo para dar testimonio a la verdad.
Y fue esa la razón por la que Jesús entregó su vida. Recuerda, Jesús no fue asesinado por sus grandes milagros. Jesús fue asesinado por sus palabras, por lo que Jesús testificaba acerca del Padre, acerca de Él. Él decía que Él era el camino, la verdad y la vida. De hecho, las acusaciones de sus enemigos eran las palabras que Jesús decía, porque consideraban las palabras de Jesús blasfema. Él se había hecho el Señor del sábado. Él dijo que Él destruiría el templo y lo reconstruiría en 3 días. Él había dicho que Él y el Padre eran uno, haciéndose igual a Dios. Entonces, por esas razones que la gente, los líderes religiosos, se levantaron contra Jesús y lo condenaron y lo acusaron de hacer estas declaraciones. Pero en este momento lo que estamos escuchando en este pasaje que hemos leído es el testimonio de un hombre llamado Juan. Juan el Bautista. Tú sabes que él era el primo de Jesús, hijo de Zacarías y de Elizabeth. Elizabeth era prima hermana de María, la madre de Jesús. Así que ellos estaban conectados en el árbol de familia. Eran primos, aunque quizás no muy cercanos por razón de la partida de Jesús, por supuesto, a Egipto en un momento dado, el regreso, la mudanza a Nazaret, mientras Juan estaba cerca del río Jordán, allá creciendo posiblemente en un grupo de personas esenias, místicos, que era el lugar en el desierto donde ellos frecuentaban y donde Juan fue criado. Entonces, quizás no estaba muy cercano hasta el día en que Jesús vino a Juan para ser bautizado y el Espíritu descendió y llenó a Jesús. Y Juan supo, sin lugar a duda, que él era el Mesías esperado. Pero lo que ha pasado es que ahora Jesús ha empezado su ministerio y es un ministerio sobrenatural, de milagros, señales, prodigios. El ministerio de Juan era un ministerio evangelístico, llevando a la gente al arrepentimiento. Y sus discípulos ahora ven cómo Jesús gana fama y celebridad, y ellos vienen a Juan y le dicen: oye, ese que tú bautizaste, de quien tú hablaste, está teniendo gran éxito y mira, nosotros estamos decayendo. Y ellos esperaban que Juan se fuera en contra de Jesús. Pero nota la visión clara que Juan tenía de sí mismo y que él tenía de Jesús. Él les dice no, él les va a explicar por qué el ministerio de Jesús era superior al de él. Y la razón era porque el testimonio de Jesús era un testimonio superior al testimonio que él presentaba. En otras palabras, Jesús era un testigo de circunstancias y situaciones que estaban mucho más arriba de lo que Juan podía decir y testificar. Y por eso él dice que Jesús tenía que crecer y que él tenía que menguar, como escribió. Y ahí es donde nosotros miramos a Jesús y observamos su testimonio. Lo primero que Juan hace es contrastar el ministerio de él con el ministerio de Jesús. Y lo primero que él dice es que el ministerio de Jesús es superior porque es un ministerio con raíces celestiales, mientras que su raíz es terrenal. En otras palabras, Juan podía solo hablar de lo que conocía, la realidad material física de la cual él venía, pero Jesús no era meramente un hombre. Jesús era el Hijo del Dios viviente. Él había bajado del cielo. Jesús mismo había dicho que él era el pan que había bajado del cielo. Jesús conocía y había tenido una vida antes de esta vida. Jesús había tenido una preexistencia eterna en el cielo y Jesús vino a hablar precisamente de las cosas celestiales. Por ejemplo, el Señor Jesús vino a testificar del Padre Celestial. Cuando nosotros leemos todos los evangelios y nos damos cuenta que el mensaje de Jesús giraba alrededor de su Padre. Mientras que en el Antiguo Testamento Dios tenía una serie de títulos maravillosos que como ventana nos permiten ver aspectos del carácter y de la personalidad del Todopoderoso Dios. Nota que Jesús nos abre una ventana mucho más personal. Jesús presenta a Dios como un Padre, su Padre, y el Dios que quería ser nuestro Padre. Y Él nos dijo que cuando nosotros veníamos a Él y poníamos nuestra fe en Él, podíamos acercarnos como niños que se acercaban a un Padre. Jesús nos reveló el amor del Padre, el hecho de que Dios te ama como un Padre ama a su Hijo. Un amor que es incondicional, un amor que es poderoso, un amor que viniendo de Dios es intensamente pleno.
Y Jesús vino a revelar ese amor. Y por eso estos humildes marineros, pescadores, galileos, fueron cautivados por ese glorioso amor paternal de Dios. Piensa por un momento, si tú has tenido en tu vida un padre que tú has amado y que tú has respetado y un padre que ha sido un buen padre, imagínate que Dios es mucho mejor que el padre que tú conociste. Si tú tuviste un mal padre, como ha sido la experiencia de algunos de nosotros, entonces por contraste podemos entender que nuestro Padre Celestial es todo lo contrario de lo que nuestro padre fue. Pero de todas maneras, tú y yo podemos acercarnos a Dios con confianza, sabiendo que hay un Dios que nos ama, un Dios que se interesa por nosotros, un Dios que quiere bendecirnos. Ese es nuestro Padre Celestial. Pero Jesús no vino solamente a hablarnos del Padre, Él vino a hablarnos también de su lugar de procedencia. Él nos habló del cielo. Nosotros muchas veces luchamos por entender cómo es el cielo, ¿no es cierto? Es interesante. Un escritor, Randy Alcorn, escribió un libro llamado El cielo. Y es un libro fabuloso, es maravilloso, es uno de los mejores libros que tú puedes leer, porque te pinta un cuadro de una realidad celestial que muchas veces nosotros no alcanzamos a entender. Porque la mayoría de nosotros pensamos, bueno, si Dios es espíritu, el cielo tiene que ser un lugar espiritual, etéreo, un lugar donde nosotros no sabemos qué va a pasar. Pensamos que solo vamos a estar entre las nubes. Algunos piensan que vamos a ser como pequeños angelitos con pañales y con arpas tocando todo el tiempo. Nosotros no alcanzamos a entender cómo es el cielo. Algunos teólogos lo han complicado, diciéndonos que lo que la Biblia dice acerca del cielo es lenguaje pictórico, es lenguaje figurado, es una manera en que Dios quiere presentar lo bonito del cielo, pero que no debemos tener en cuenta como si fuera real, lo cual no es cierto. El cielo es una dimensión diferente a la nuestra. Pero si nosotros vivimos en esta tierra de sombras, el cielo es el lugar más maravilloso, más espléndido y más glorioso que tú y yo podemos imaginar. Jesús lo describió, la Biblia lo describe con calles de oro, un mar de cristal. La Biblia lo presenta como un paraíso, como una ciudad, un lugar lleno de vida, un lugar lleno de alabanza, de santidad, de paz, un lugar que no se puede poner ni en palabras. El cielo tiene que ser un lugar maravilloso, pero es un lugar real. Cuando tú y yo vayamos al cielo, tú y yo esperamos ver esos ángeles, esperamos ver esas calles de oro, esperamos ver esas puertas aperladas de la Nueva Jerusalén. Nosotros queremos caminar por esos lugares y todas las sorpresas maravillosas que el Padre Celestial nos ha preparado. Y cuando tú y yo estemos allá, no vamos a estar con cuerpos decrépitos, enfermos, vamos a estar en la plenitud de la salud física y espiritual, en el sentido de que estaremos allá como jóvenes disfrutando lo que Dios nos ha prometido para los que le aman. De manera que Jesús vino a hablarles a los discípulos de ese cielo que era real, un lugar maravilloso, glorioso, del cual Él había descendido y el cual ahora nosotros podemos prepararnos para llegar hasta allá. De hecho, Jesús dijo a sus discípulos en Juan 14 que Él iría antes de ellos y le prepararía un lugar, mansiones celestiales, para que donde Él estuviese, nosotros también estuviésemos. Y yo te puedo decir que estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor, y que cuando tú y yo veamos esa gloria celestial, tú y yo vamos a estar maravillados de la gracia infinita de un Dios que nos dio algo tan inmerecido, pero tan maravilloso. El cielo es un lugar espectacular. Vamos a estar allá con familia, conocidos, amigos. Vamos a conocer inclusive miembros de nuestras pasadas generaciones que amaron a Jesús, caminaron con Él y que son familia nuestra. Y nosotros muchas veces fruto de sus oraciones. El cielo será un lugar espectacular. Así que podemos mirar esa futura expectativa gloriosa y saber que estaremos allá por la bondad inmerecida de un Dios que dio la vida de su Hijo para que nosotros pudiéramos ser coherederos con Él de las riquezas inagotables de Dios en Cristo Jesús. Pero Jesús no solamente testificó del cielo, Jesús habló del reino de Dios. Jesús nos dijo que el reino de Dios estaba por llegar a nosotros.
Arrepentido fue el mensaje inicial de Jesús porque el reino de los cielos se ha acercado. Y más tarde en su ministerio él dijo, el reino de los cielos está aquí. En otras palabras, Jesús era el rey que Dios había escogido y su presencia traía el reino de Dios. Y cuando el reino de Dios viene, trae salvación, trae sanidad, trae liberación, trae milagros, trae señales, prodigios. El reino de Dios trae el poder de Dios a favor de su pueblo. Y por eso es que el reino de la luz, el reino de Dios, es mucho más poderoso que el reino de las tinieblas. Satanás fue derrotado por Cristo en la cruz del Calvario. Y nosotros podemos tener la confianza de que el reino de Dios va a venir sobre nosotros. Jesús nos enseñó a orar. Que por favor pidiéramos, venga sobre nosotros tu reino, con todas las bendiciones que éste trae. El reino de Dios y su santidad, el reino de Dios y su sanidad, el reino de Dios y sus increíbles bendiciones. Pero Jesús no solamente testificó del reino de Dios. Jesucristo finalmente testificó del camino a la salvación. Jesús fue claro, él le dijo al hombre, mira, para ir al cielo solo hay un camino, y yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, sin excepción, nadie llega al Padre sino a través de mí. Ahora, esa teología no es popular en nuestros días. Semanas pasadas, recientemente, un conocido comediante norteamericano hizo unas declaraciones. Él decía, no, seguramente que todos los caminos, todas las religiones llevan a Dios. Sin duda que tú puedes ser lo que tú quieras ser y vas a llegar al cielo de todas maneras. El problema es que Dios dijo que eso no era así. Jesucristo mismo dijo, eso no es así. ¿A quién tú vas a creer? ¿A Dios o a lo que los hombres decimos? Déjame ilustrártelo de esta manera. Si tú alguien te invitara, si tú invitaras a alguien a tu casa y alguien fuera a visitarte y no estás seguro de dónde vives y de pronto llama a un amigo y le dice, ¿tú sabes dónde vive mi amigo? Tú, y me puedes dar su dirección. Y él dice, yo creo que él se mudó a New Jersey. Y entonces te da una dirección equivocada. Y tú para confirmarte, quieres asegurar. Y te llama a ti, te dice, mira, alguien me dijo que tú te habías mudado a New Jersey. ¿Dónde vives? Y tú le dices, no, mira, esta es mi dirección. Y tú le das la dirección. Y tú eres veraz. ¿En quién tú crees que él debe confiar? ¿En aquel que piensa que quizás sabe dónde tú vives? ¿O tú que sabes exactamente dónde vives? ¿Verdad que tu palabra y tu testimonio es mucho más verosímil y mucho más fidedigno y confiable que las opiniones de los demás? Bueno, lo mismo pasa con la salvación. Todo el mundo dice, yo creo, yo pienso, a mí me parece, y todos expresamos nuestras opiniones y todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión, pero no todo el mundo tiene el derecho a tener la verdad. La verdad solo lo tiene Dios. Y Dios dice, mi Hijo es el camino, es la verdad, es la vida. Nadie viene a mí sino a través de Él. Y Jesucristo testificó de sí mismo. Él testificó del amor del Padre, él testificó del reino de Dios, él testificó del cielo de esplendor. Pero él dijo, si tú quieres ir a Dios, tienes que venir a través de mí. Y ese fue el testimonio que lo llevó a él inevitablemente a dar su vida, eventualmente asesinado por su testimonio. Pero el punto es este, Cristo es un Salvador en quien tú y yo podemos confiar. Ahora, la pregunta es, si Jesús fue un testigo fiel y confiable, ¿qué de nosotros? ¿Podemos nosotros como Juan testificar acerca de Jesús? Algunos dicen, yo quisiera hablarle a otros de Jesús, pero no siento que estoy preparado para hacerlo. Y lo que yo te digo usualmente es esto, habla de lo que Jesús ha hecho en tu vida. Habla de lo que Jesús ha hecho en tu corazón. Habla de lo que ha hecho por tu familia. Habla de cómo te ha sanado o ha provisto. Habla de Jesús y tu experiencia. Y dale tu testimonio de lo que Jesús ha hecho por ti. Ese testimonio es el alma más poderosa que tú y yo podemos tener. Les recuerdo la famosa definición que dio T.D. Niles acerca de evangelismo. Él definía esa clásica definición de evangelismo que decía, evangelismo es un mendigo mostrando a otros, diciéndole a otros mendigos dónde encontrar pan.
un desamparado que tiene hambre, encuentra dónde comer y luego le cuenta a sus amigos, ven, vamos a este lugar, allá hay comida. Él dice, eso es testificar a otros de Jesús. Es contarle a otros que Jesús es quien Él dijo que es y que lo es en tu experiencia y tú lo puedes compartir con otros. Dice que en Nashville, Tennessee, había un hospital y en ese hospital había un señor ya mayor de edad cuyo trabajo era estar dentro del elevador y subir y bajar dependiendo de los pisos a donde la gente fuera. En aquel tiempo, él le ponía una pequeña banquilla. Ahora nosotros sabemos que todo el mundo marca donde quiere ir, pero en aquel tiempo, al principio, los elevadores solo se le confiaba a una persona y ese era su trabajo. Pero él amaba a Jesús y él a veces tenía apenas unos minutos para compartir a gente que estaba bien necesitada, que iba al hospital a ver enfermos, a veces en las últimas, personas que estaban enfermos, personas llenas de preocupaciones, de angustias, y en unos breves instantes en los que subía de un piso al otro, él a veces tenía la oportunidad de sembrar semillas de esperanza y de luz, testificando de Jesús. Una vez le preguntaron, oiga, usted es tan efectivo, tanta gente ha dicho que después de haber hablado con usted se sintieron mejor, vinieron a Jesús. ¿Cómo usted lo hace? Y fue entonces que él dijo estas palabras. Él dijo que él le decía a la gente que podían venir a Jesús porque él no era nadie especial. Él decía que no era absolutamente nadie especial, sino que él había aprendido que el evangelio era sencillamente hablar de alguien que había cambiado su vida. Y cuando él decía eso, hablaba de Jesús, hablaba de su experiencia, la gente venía a Jesús porque tenían hambre, necesidad y sed de Jesús. Recuerdo un hombre que un famoso evangelista estaba tratando de hablarle a un familiar acerca de Jesús, pero su familiar no quería escuchar. Y siempre le decía, no me hables de eso, no me hables de eso, no me hables de eso. Entonces él dijo, ¿sabes qué? Yo no puedo seguir tratando de hablarle a mi amigo, a mi familiar acerca de Jesús, porque no me quiere escuchar, pero temo que un día él se pierda y no reciba a Jesús como su Salvador. Así que él dijo, ¿sabes qué? Yo sé lo que voy a hacer. Él dijo, yo le voy a hablar a Jesús acerca de mi amigo. Y por 15 años, todos los días le decía, Señor, ten misericordia de mi amigo, de mi familiar, ten misericordia, sálvalo, Señor, él te necesita. Por favor, no dejes que se pierda. Bueno, el día llegó en que el hombre aceptó a Cristo. Y es lo que nosotros podemos hacer. Cuando no podemos hablarle a otros de Jesús, hablemosle a Jesús de nuestros familiares. Pero no paremos de dar testimonio. Porque Jesús es bueno, porque Jesús es fiel y porque Jesucristo nos ama. Y Jesús es fiel a ti. Termino citándote este verso que me ha traído a mí tanta inspiración en estos pasados meses de pandemia. En un momento de gran necesidad, Dios me dio este verso que habla de la fidelidad de un Dios de pactos inquebrantables. En el verso 10 del capítulo 54 de Isaías, Dios dice, Isaías 54:10, porque los montes se moverán y los cerros o los collados se vendrán abajo, temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, que tiene misericordia de ti. Mira lo que Dios te dice, aunque todo alrededor tuyo tiemble, aunque todo alrededor tuyo parece que se viene abajo, aun cuando todo parece que está perdido, recuerda, Jesucristo es el testigo fiel. Y Él ha hecho un pacto contigo. Y el Padre mismo ha hecho un pacto contigo. Un pacto de paz que no será quebrantado. Y un pacto de misericordia que nunca, nunca, nunca será olvidado. Así que podemos venir en este día a Jesucristo, nuestro testigo fiel, y decirle, Señor, en medio de mi lucha, yo confío en ti. O como decía David, aún en el día que temo, yo en ti confío. Vamos a orar. Padre amado, qué precioso es poder finalmente encontrar una persona en quien podemos confiar. Una persona que nunca nos traicionará, una persona que nunca nos olvidará,
una persona que nunca nos dará la espalda, pero que estará con nosotros cuando nuestros corazones están quebrantados, que estará con nosotros para extender su misericordia sobre nuestros corazones aun cuando están dolidos. Un Dios que ha dicho, nadie podrá apartarte de mi amor. Te tengo en el hueco de mi mano y nadie te puede arrebatar allí. Un Dios que nos dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, la diestra de su poder. Así que tú y yo podemos agarrarnos de esa veracidad, de esa palabra certera y verdadera, y podemos decir, Señor, yo confío en ti. Y Señor, tú te agradas de escuchar esas palabras. Es música a tus oídos cuando tus hijos te dicen, aún en medio de las pruebas, Señor, yo en ti confío. Oh Dios, honra esa fe. Bendice a mis hermanos. Señor, llénalos de tu gracia infinita, de tu abundante amor. Arrópalos de tu misericordia y déjales saber que tú eres bueno, que tú eres fortaleza en el día de la angustia y que tú conoces a los que confían en ti. En el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Un abrazo, Dios te bendiga. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré. A Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré. Al que es principio y fin, al gran yo soy,